La Serie A no necesita presentación, es sin duda el campeonato más estratégico de Europa, y aunque en los últimos años ha perdido algo de peso específico en el escenario internacional, sigue siendo una liga tremendamente competida y exigente. Así que a puertas del inicio del torneo, voy a hacer mis humildes predicciones, que le servirán como guía para lo que será esta temporada 25-26 de la Serie A. Voy a repasar el que para mí será el top 7 de esta edición, es decir, los 7 equipos que se clasificarán a competiciones europeas, ya sea la Conference, la Europa League o la Champions. Además, otorgaré algunos premios individuales, tales como el MVP, el jugador revelación, el mejor entrenador, y por último mencionaré algunos nombres no tan conocidos que quizás valga la pena seguir muy de cerca durante este curso. Dicho esto, si me lo permiten, empezaré con los que a mi juicio serán los 7 protagonistas de la parte alta de la tabla en esta Serie A. En el séptimo lugar, sí, escuchaste bien, séptimo, aparece el Como, el equipo de esa ciudad preciosa enclavada en Lombardía. Solo mírenla, en cada foto parece una maldita postal. Un lugar que hasta hace nada era conocido más por sus vistas que por sus victorias y que ahora está soñando con jugar en Europa. Desde que los hermanos Artono compraron el club han invertido fuerte y con cabeza. Están construyendo un proyecto serio que ya dio señales el año pasado, salvándose del descenso contra todo pronóstico. Y este año tengo la osadía de ponerlos en el séptimo lugar. Al frente tienen a Fábregas, un técnico que en mi opinión aún debe demostrar su valía en la élite, pero que como todo buen mediocampista español parece predestinado a entender el fútbol mejor que el resto de nosotros. Tanto Perrone como Nico Paz, 2 pedidos expresos de Fábregas, están llamados a ser los pilares del equipo. El año pasado también se le sumaron Sergi Roberto y Dele Alli, pero entre lesiones y los evidentes problemas personales de este último, sinceramente lo veo más cerca del retiro que de volver a aportar a un equipo en el máximo nivel. Para esta temporada se suma Morata, quien ya declaró que su sueño era jugar en el Como. Se suma también Alex Valle, un lateral zurdo procedente del Barça B que quiere sumar minutos en primera división, además de Jacobo Ramón, un central formado en la fábrica que jugó 3 ratitos en la primera del Real Madrid, pero a ese no le tengo mucha fe. A quien por supuesto que le tengo fe es a Sané Diao, el extremo senegalés que aterrizó en invierno y se adaptó de inmediato a la liga y que tiene todo para convertirse en la gran figura de este Como. Y es para mí el factor que puede elevar el techo de este equipo hasta ese séptimo puesto que el día de hoy les otorgo. Este Como no viene a la Serie A a pasearse. Este equipo viene a molestar, va a rascar puntos y va a incomodar a los grandes. Y si logra meterse a Europa, no me cabe duda que será considerado como uno de esos equipos de culto en la historia del calcio y terminará por consolidarse como uno de los proyectos más interesantes en los últimos años. En el verano pasado el Bologna perdió a su estrella ofensiva Joshua Zirkzee, a su brújula en el medio campo Saelmakers, a su baluarte defensivo Riccardo Calafiori y a su cerebro en el banquillo Thiago Motta. A partir de esto muchos pensamos que la temporada pasada del Bologna sería una completa decepción, partiendo de que en la 23-24 lograron un 5º puesto increíble en la Serie A. Y lo cierto es que no podíamos estar más equivocados. Si bien el arranque fue flojo y que la doble competencia ciertamente les pasó factura, una vez quedaron fuera del encarte que fue para ellos la Champions League, el equipo comenzó a mostrar cosas muy serias. Y parte de este buen rendimiento tiene nombre y apellido. Y es Vincenzo Italiano, un técnico que sinceramente no entiendo cómo no está al frente de la selección italiana en este momento. Pero bueno, de Gennaro Gattuso hablaremos en otra ocasión. El hecho es que Italiano le dio identidad a un equipo en reconstrucción. Le devolvió el ritmo, la agresividad y lo dotó de ese fútbol ultraofensivo que suele practicar en sus equipos. Y aunque terminaron en 9ª posición, lo cual empeora lo hecho en la temporada 2024, dejaron sensaciones mucho más sólidas desde lo futbolístico y coronaron su buen andar en la liga italiana con el título de la Copa Italiana, venciendo en la final al Milan y dándole al Bologna un título luego de 51 años de sequía.
demostrando así que a pesar de las bajas sensibles que tuvieron en cada una de las zonas del campo, Italiano es un entrenador fantástico y no me queda la menor duda de que estará dirigiendo a un equipo grande menos de lo que ustedes piensan. Para esta campaña, pese a que el Napoli se llevó a Beukema y que es probable que Gianluca Mì también salga, sigo creyendo que a este Bologna le queda un añito más de estar en la pelea antes de que desarmen por completo este proyecto. Tienen aún una base trabajada y experiencia en nombres como el eterno Remo Freuler, el escocés Louis Ferguson, la seguridad bajo palos de Skorupski, que me parece que está un poco infravalorado, y la aparición de Benja Domínguez, un ex Gimnasia que me dejó buenos indicios y al que veo con margen para crecer un poco. Además de Bernardeschi, que a ver qué tal luego de unas vacaciones pagadas en Canadá. Pero por sobre todas las cosas, el Bologna tiene un entrenador que sabe lo que hace, y eso en la liga italiana es incluso más importante que en algunas otras ligas. Por eso creo que el Bologna aún tiene un añito más para sorprendernos y se quedará con el sexto lugar. En condiciones normales, este lugar le correspondería a la Atalanta de Gasperini. Pero tras la salida del entrenador Grugliasco de la institución de Bérgamo, el quinto lugar será para la Roma de Gasperini. Después del desastre que fue la Roma de Rossi en el inicio de la temporada y de lo inimaginablemente peor que fue el equipo de Juric, el abuelito Ranieri llegó para darle algo de sentido a un equipo que jugaba muy por debajo de su nivel de talento. Ranieri cumplió con dignidad, levantó el ánimo del vestuario y como buen sabio supo cuándo dar un paso al costado, porque esta Roma necesitaba algo más. Necesitaba un proyecto serio, moderno y a mediano largo plazo. Ahí es donde apareció la figura de Gian Piero Gasperini. Gasperini es un técnico fantástico. Pocos en Europa han logrado elevar tanto el rendimiento individual de jugadores como él. Estamos hablando del tipo que convirtió en estrellas a jugadores medio pelo, tales como Duván Zapata, Josip Ilicic, Robin Gosens, Malinowski, Ademola Lookman, Charles de Ketelaar, aunque este sí que era bueno, Luis Muriel y una lista larguísima que ya es parte de la historia de la liga italiana. Ahora en la Roma, con un mayor nivel de talento y una directiva un poco más ambiciosa que la del Atalanta, creo que Gasperini va a ser capaz de elevar sobre todo el suelo de este equipo. Pero aún así creo que se quedarán un pasito atrás de la pelea por la Champions. No precisamente porque no tengan con qué, sino porque los cuatro de arriba son simplemente mejores equipos de fútbol. Entre las nuevas caras destacan el Ainaoui, el jugador que llegó tras caerse el fichaje de Richard Ríos, el lateral Wesley proveniente de Flamengo y sobre todo el que más le tengo fe, que es Evan Ferguson, quien considero que va a hacer una gran temporada en Italia. Ellos se suman a jugadores ya consolidados como Miles Villar, Mancini, que considero que es top 10 centrales de la liga, Matías Zulé, Manu Koné, Artem Dovbyk y sobre todo Paulo Dybala, el llamado a liderar esta nueva era en la Roma. Creo que me puedo llegar a arrepentir por ponerlos tan bajo, pero hoy por hoy para mí la Roma va a terminar en quinto lugar. Es raro ver al Inter fuera del podio, un equipo que apenas hace 3 meses era candidato al triplete. Pero así como se cayó el equipo de Inzaghi en la recta final de la temporada pasada, creo que se marcará la constante de la 25-26. Vean, el Inter es como un boxeador viejo que sabe que ya siente mucho más los golpes que antes, pero aún conserva la inteligencia y sobre todo el instinto para saber golpear en el momento justo. Fue así como eliminaron al Bayern y al Barcelona la temporada pasada. Era un equipo lleno de jugadores curtidos que supieron gestionar las emociones y entender que esa parte del juego es clave para avanzar en Champions. Y aunque no fueron superiores en ninguno de los dos cruces, supieron resistir, aguantar y aprovechar el momento. Pero ese mismo Inter dejó ver las costuras en el derbi ante el Milan en las semifinales de Copa Italia, tiró por la borda el Scudetto en manos del Napoli de Conte y terminó haciendo el ridículo en la final de la Champions. Y no se confundan, el Inter tiene argumentablemente el mejor central del mundo, así como a jugadores top 10 en su posición como Varela, Di Marco, Dumfries o Lautaro Martínez. Por talento a priori no deberían tener una temporada desastrosa,
Pero como ya les mencioné, el final de temporada fue tan desastroso que pienso que van a necesitar una temporada mala de transición y así identificar dónde está el problema y encontrar un técnico adecuado para esta plantilla. Porque he de decir que no me convenció para nada lo que vi de Kibu en el Mundial de Clubes, no hicieron nada reseñable en el mercado de fichajes y algunos jugadores de reparto no se están haciendo precisamente más jóvenes. Entonces, aunque suene raro y contradictorio, para mí el Inter será la gran decepción de esta temporada de la Serie A y terminará en cuarta posición. Quien sí aprovechó la debacle del Inter, proclamándose campeón en un calcio nivelado por lo bajo y siendo la gran sorpresa de las 5 grandes ligas la temporada pasada, sin duda fue el Napoli. Y lo más sorprendente es que lo lograron tras perder a sus 2 grandes figuras. Osimhen, a quien De Laurentiis no quiso vender a tiempo y terminó casi regalando al Galatasaray, y Vichak Kvaratskhelia, quien sí fue vendido por una buena suma al Paris Saint-Germain. En lugar de reforzarse con nombres rutilantes, apostaron por jugadores considerados descartes como Scott McTominay, que terminó siendo nominado al Balón de Oro, Noah Okafor, David Neres, Lukaku, jugadores intrascendentes. Y un fichaje que le salió bastante bien como Alessandro Buongiorno, el central proveniente del Torino. Digamos que se sumaron a una base que aún mantenía piezas de aquel inolvidable Napoli de Spalletti como Alex Mérez, Spinazzola, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Sambo Anguissa, Politano, Giovanni Simeone y demás. Pero sigue siendo realmente inexplicable cómo es que el peor defensor del título en la historia del calcio terminó siendo campeón la temporada siguiente. Ay, este Napoli es probablemente el equipo más impredecible de toda la Serie A. Por un lado, tiene a un técnico como Antonio Conte, capaz de elevar el techo competitivo de sus equipos y exprimir rendimientos altísimos de jugadores en los que pocos confían. Por el otro, sabemos que el suelo es lava cuando se trata de Antonio Conte. Sus ciclos suelen desgastarse demasiado rápido y le cuesta horrores gestionar la doble competencia. Así pasó en el Chelsea, en el Inter, en el Tottenham, etcétera, etcétera, etcétera. We are 11 players that go into the pitch, and I see selfish players. I see players that don't want to help each other, don't put the heart. It's the club has the responsibility for the transfer market. Every coach that stay here has the responsibility, and the players. The players? Where are the players? Tottenham story is this: 20 years that there is the owner and never won something. But why? Only for the fault is only for the club or for every manager that stay here? Because this is unacceptable. Also for the respect for the fans. They follow us, pay the tickets, and to see the team another time. To have this type of performance, for me, I repeat, this is unacceptable. Es muy gracioso porque es capaz de hacerte jugar de mañana brillante y al año siguiente aburrirse porque los jugadores simplemente ya no le responden. A pesar de todo, creo que este Napoli por fin va a poder encontrar un punto medio. Los pongo terceros porque a pesar de que no los veo repitiendo el título, creo que aún tienen elementos muy sólidos para competir. Confío en que De Bruyne aún tiene gasolina en el tanque y que con él se remarcará la tendencia de los jugadores que ya no logran rendir en la Premier y que terminan siendo verdaderas estrellas en la Serie A. Y también pienso que hicieron un muchísimo mejor mercado que la temporada pasada, trayendo al talentoso extremo Noah Lang y al central Beukema del Bologna. A este Napoli no lo veo campeón como lo hizo inesperadamente el año pasado, pero tampoco va a desaparecer de la pelea. La Juventus de Thiago Motta fue el equipo más aburrido que vi en mi vida, y tras la vergonzosa eliminación a manos del PSV en 16avos de la Champions, llegó Igor Tudor y el cambio fue casi de inmediato. Dejaron de empatar todos los malditos partidos y comenzaron a jugar mucho mejor al deporte. Tanto así que terminaron arañando el último cupo de la Champions en un apretadísimo cuarto lugar.
En el Mundial de Clubes pues dominaron a los rivales débiles y mostraron buen juego en general, pero ante los grandes como el City o el Real Madrid pues se vinieron abajo, especialmente en la defensa. Eso deja claro que todavía les falta para competir en la élite absoluta. Pero ubicándonos en el contexto Serie A, que es para lo que viniste a ver este video, la Juventus tiene una de las dos mejores plantillas del país. Y si Igor Tudor logra ajustar esta defensa, serán un clarísimo candidato a ganarlo todo en Italia. Cuentan con un núcleo joven muy prometedor, liderados por Conceição, Kefren Turam, Nicolò Sabona y Yildiz, de quien voy a hablar más tarde en este video. Además de varios jugadores infravalorados que con Motta parecían sombras de sí mismos, como Locatelli, Andrea Cambiaso o el portero Di Gregorio, que realmente lo hizo bien con Thiago Motta. También Bremer, quien antes de su lesión era uno de los mejores centrales del mundo. En cuanto a los fichajes, pues llegó libre Jonathan David, quien aún no logra convencerme, pero supongo que tengo que darle el beneficio de la duda. También incorporaron a João Mario, procedente del Porto, un jugador que me parece muy bueno. Y además de todo cuentan con una rotación bastante competente. Los pongo segundos porque aunque mejorarán y mucho con respecto a la temporada pasada, todavía tienen aspectos por pulir. Les pasará factura la doble competencia y sobre todo la falta de talento verdaderamente diferencial, que es esa que te gana partidos por sí solo. La Juventus va a pelear por el título, pero se terminará quedando corto y obtendrán un subcampeonato. ¿Cómo carajo les explico que el Milan va a ser campeón de la Serie A después del desastre que ocurrió la temporada pasada? Quédate y te lo cuento. A ver, la temporada pasada del Milan fue espantosa. Octavos en la Serie A, eliminados en 16avos de Champions por el Feyenoord y derrotados en la final de la Copa Italia por un Bologna que llevaba 51 años sin levantar un título. Para rematar, en verano vendieron a sus dos mejores jugadores de la temporada, Tijani Reinders al City y Theo Hernández partió hacia el Al Hilal. Entonces, ¿cómo demonios este equipo va a levantar el Scudetto? Pues aquí va mi lógica. Tras el paso decepcionante de Fonseca y Conceição, llega Massimiliano Allegri, un técnico que no es para nada santo de mi devoción, pero que entre su practicidad, su solidez defensiva y que sabe exprimir competitividad incluso en plantillas golpeadas, creo que va a potenciar por lo menos una temporada a este Milan, que mejorarlo tampoco es que sea demasiado difícil. Además, el equipo base ya lleva años forjando complicidad, con cambios de jugadores y de entrenador. Un Milan bastante similar ya supo ser campeón de Italia en la 21-22, donde tampoco se esperaba que realmente compitieran. Así que, ¿por qué no? Veo que no te convencen mis argumentos, ¿verdad? Pues entonces vamos con el principal factor por el que creo que el equipo de Allegri va a ser el campeón de Italia. Y es el hecho de jugar solo un partido a la semana. O dos en caso de tener Copa Italia, pero en general un partido cada 7 días. Eso ha sido la clave, y si revisan bien los últimos campeones de la Serie A, salvo contadas excepciones, el campeón italiano ha sido eliminado de forma prematura en su competición internacional, o de plano fueron tan horribles la temporada anterior que ni siquiera la jugaron el año que se coronaron campeones, lo cual es el caso de este Milan. A este mix le podemos sumar las incorporaciones de Pervis Estupiñán, un downgrade con respecto a Theo Hernández, pero un jugador apto para suplir al francés. Samuel Enrique, un típico regista italiano que me fascinó la temporada pasada lo poco que le vi en el Torino. Yashari, un jugador suizo que ni yo conozco, pero ha de ser bueno, teniendo en cuenta el precio que pagaron por un jugador proveniente de la liga belga. Y Luka Modric, que a pesar de su edad le aportó la temporada pasada al Real Madrid y creo que le va a ofrecer un buen temple y seguridad en el medio campo a este Milan. Por esto que un nuevo entrenador, plantilla renovada pero con experiencia conjunta y la ventaja de un calendario despejado con respecto a sus competidores directos hacen del Milan mi gran candidato para coronarse campeón de la Serie A 25-26. Bueno, y ahora que ya he repasado mis predicciones en cuanto a las posiciones de los equipos, vamos a divertirnos un poco más. Voy a predecir ahora quienes creo que serán el MVP, el mejor entrenador
el jugador revelación y además un par de nombres poco conocidos que para mí vale la pena seguir de cerca esta temporada. Porque sí, la Serie A casi siempre nos regala sorpresas y casi siempre hay joyas escondidas en la liga. A pesar de lo tentado que me veo de poner a Kevin De Bruyne en este premio, el MVP va a ser para Rafael Leao. Creo que ha llegado su momento para consolidarse como el mejor jugador de la liga y demostrar que puede cargar con el peso de un club grande sobre sus hombros, respondiendo en los momentos decisivos. La situación actual del Milan, su edad y sobre todo sus condiciones técnicas y físicas excepcionales lo convierten en la pieza clave del equipo que, como ya profeticé en este video, terminará coronándose campeón. Ahora, lo lógico sería que si el Milan va a ser el rey del calcio este año, el entrenador del año sería Massimiliano Allegri. Pero sinceramente, premiar a un técnico que juega al no perder con esta distinción me parece un total crimen contra el buen gusto. Así que me la voy a jugar y mi elección para el entrenador del año es para Igor Tudor, probablemente con el equipo que mejor fútbol despliegue en toda la Serie A y que además peleará muy cerca el título. Puede que incluir a Kenan Yildiz aquí sea casi trampa porque todos sabemos que es un talento descomunal. Pero esta temporada el turco no solo va a brillar, va a convertirse en el líder futbolístico de una Juventus que peleará por el título. Veo este como el año de su explosión definitiva en el que deja de ser una promesa para convertirse en una total realidad y donde veremos realmente cuál es el techo del futbolista turco. Mi apuesta para el jugador revelación es para Kenan Yildiz. Para terminar me gustaría apuntar unos cuantos nombres de futbolistas poco conocidos que creo que van a dar de qué hablar este año. Creo que no lo mencioné durante el relato, pero Mils Vilar, el portero de la Roma, me gusta mucho. Nunca logró hacerse indiscutible en el Benfica y cuando parecía que su carrera estaba muerta, fue elevando su nivel hasta ser el primer portero de la Roma y salvándolos en distintas ocasiones. Algo me dice que no va a pasar mucho tiempo antes de que algún equipucho necesitado de porteros solicite sus servicios. Ya hablé de Assane Diao, el senegalés del Como, por el que están pidiendo una millonada y pienso que va a ser una grandísima temporada en Italia. Síganlo si pueden, creo que no les va a decepcionar. Nicolò Rovella tuvo una muy buena temporada la 24-25 en la Lazio y ahora que se concretó el fichaje definitivo por el equipo romano, el exjugador de la Juventus va a tener una gran temporada y se va a sentar como un futbolista con nivel de selección italiana, de lo mejor que tiene la Lazio para estos tiempos. Samuel Ricci es el nuevo fichaje del Milan y a mí me parece que se va a sentar como titular muy rápido en el equipo que hace de local en San Siro y que va a tener una carrera larga ahí. Viene del Torino por lo que no es muy conocido, échenle un vistazo cuando puedan. Y bueno, así concluye mi guía y predicciones para la Serie A en la temporada que se avecina. Ahora te toca a ti. Deja en los comentarios tus pronósticos, sorpresas y candidatos. Y si crees que este contenido le puede interesar a alguien, compártelo. Yo me despido por ahora, pero nos vemos pronto en el próximo video.